Inversa, la proporción inversa, como la palabra lo dice, eso implica de que ellas son contrarias. Es decir, tengo dos unidades, una aumentará y la otra en forma equivalente va a ir disminuyendo. Es decir, lo que le está pasando a una de las magnitudes, una de las cantidades, cuando va variando, la otra va variando en forma inversa, es decir, contraria. Si una aumenta, la otra disminuye. Tenemos, por ejemplo, un típico caso de variable. Una es la velocidad de un automóvil y el tiempo que tarda en llegar. Mientras más aceleramos, y estoy diciendo la palabra más, es decir, estoy aumentando la velocidad, obviamente el tiempo que me va a tomar en llegar a un lugar va a ser cada vez menor. Entonces estamos dando cuenta de que ambas variables o ambas magnitudes, que siempre van a ir cambiando, una aumenta y la otra disminuye. En el ejemplo de la transparencia, que también puse valores bastante simples para que se entienda, a una velocidad de 60 km por hora, supongamos que tenemos que llegar de una ciudad a otra ciudad. Si voy a 60 km por hora, me va a tomar 6 horas en llegar. Si aumentamos la velocidad a 90 km por hora, ya voy más rápido, me demoro 4 horas. Si voy a 120, que es el máximo que puedo andar entonces en la carretera, me va a tomar llegar al mismo lugar 3 horas. Mientras más rápido avanzo, menos tiempo me toma llegar entonces a esa otra ciudad. ¿Qué ocurre con estas dos variables? Cuando las dos variables son del tipo inversa, podemos notar que el producto o la multiplicación entre dos valores de ella me da siempre una misma constante. Fíjense ustedes, 60 multiplicado por 6 me da 360 y cualquier otro producto que hagan de estas dos variables siempre me va a dar la misma cantidad. Entonces, como conclusión, vamos a poder decir, dos variables son directas si la división entre dos de los valores es constante y dos variables son inversas si la multiplicación entre dos de sus valores es siempre constante. Y existe una tercera proporción que se llama la proporción compuesta. Esa es una mezcla cuando ya no intervienen dos variables, sino que más de dos. Podemos tener 3, 4 o 5 variables. En el ejemplo vamos a colocar con 3 variables, donde existe una mezcla entre las variables que algunas aumentan y otras van a disminuir. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema cuando algunas son inversas y otras son directas? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 6 hombres, trabajadores, que están trabajando 8 horas al día y con esa cantidad de personas y con esa cantidad de horas diarias que trabajan, alcanzan a pintar 40 metros de un muro. Las variables que están interviniendo en este ejemplo son 3. Número de personas, número de hombres trabajando, número de horas diarias que ellos trabajan y la cantidad de metros de pintura de la muralla pintada. Si nosotros tenemos entonces el ejemplo donde dice 6 hombres demoran en pintar los 40 metros y toma trabajando 8 horas diarias, ¿qué pasa si alguna de ellas la voy a variar? Bueno, ¿cuántas horas ocupará entonces ahora si no son los 6 hombres, sino que son 4 y queremos pintar 60 metros? ¿Cómo se resuelve el problema si nosotros investigamos las variables y las empezamos a comparar y nos damos cuenta que hay alguna mezcla? Algunas son directas, otras son inversas. Revisemos entonces de a una. Las magnitudes las vamos a tomar de a dos para poder ser comparadas. Cada vez que yo quiero decir que una es inversa o directa, solo comparo de a dos. Entonces voy a comparar las variables que se llaman hombres y horas. Mientras más hombres trabajan, menos horas van a demorar en pintar, lo que significa que la variable hombre y hora es una variable del tipo inversa. Acordémonos que significaba inverso, que si yo las multiplico, entonces siempre el producto va a ser constante. La variable hombres y metros. Mientras más hombres tengo trabajando, más metros van a pintar. En ambos casos dije más, por lo tanto esas dos variables pasan a ser directas. Es decir, si las divido, ellas son siempre constantes. Y finalmente voy a comparar horas con metros, o sea, hice la comparación de a dos, todas con todas. Y las horas con metros, mientras más horas estoy trabajando, más metros voy a pintar. También es una variable del tipo directa. ¿Cómo las relacionamos todas ellas en una sola ecuación? De la siguiente forma: si los hombres y las horas eran inversas, tendrían que estar multiplicadas. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la transparencia, aparece hombres por horas
es una constante, pero a la vez está todo dividido por metro, porque hombres con metro era directa y horas con metro era directa. Entonces hemos llegado a formular la relación entre las tres y haciendo la multiplicación de hombres por horas dividido por metros, esa combinación me va a dar siempre una misma constante. Vamos a resolver entonces el ejemplo. Primero dijimos que 6 hombres trabajando 8 horas pintaban 40 metros. Entonces voy a multiplicar hombres horas dividido por metro y me da una constante que se llama 1,2 para este ejemplo. Luego voy a agregar los valores nuevos. Estamos haciendo la pregunta. Entonces, si tengo 4 hombres, ¿cuántas horas van a demorar? Los vuelvo a colocar en esta misma forma, multiplicados y divididos, tal como lo había explicado, pero la igualdad la voy a mantener en 1,2. Eso me permite poder despejar o poder decir cuántas horas va a tomar entonces estas 4 personas que van a pintar ahora 60 metros y no 40 metros como la anterior. Si lo podemos ver entonces, haciendo una simple despeje de una ecuación muy simple, llegamos a la conclusión que con 18 hombres voy a poder pintar es decir, con 18 horas, sí, es horas, en 18 horas voy a poder pintar los 60 metros y me va a tomar el tiempo que se van a demorar estas 4 personas. El cambio, cada vez que yo quiera hacer un cambio de estas variables, las tengo que estructurar siempre de la misma manera. Hombres multiplicado por horas dividido por metro siempre será una constante. Y como ya había calculado la constante 1,2, eso me permite que cualquier otro ejemplo o cualquier otra variación siempre voy a colocar la constante 1,2 y eso implica que podría entonces manejar las magnitudes y trabajar con ellas haciendo las distintas variaciones. Entonces vamos a resumir que existen 3 tipos de proporciones. Se llama directa cuando ambas, porque estamos diciendo que trabajamos de a 2, ambas aumentan o ambas disminuyen. Se llama inversa cuando una aumenta, la otra disminuye. Y podemos trabajar en forma compuesta, haciendo la mezcla y pudiendo variar estas variables cuando ya intervienen más de 3, 4 o todas las que ustedes quieran. Espero que les haya quedado claro. Lo van a ejercitar con ejemplos bastante aplicados en una guía entonces, y la próxima vez que nos vamos a ver sería en la parte porcentaje, y vamos a aprovechar de hacer notar que los porcentajes es un tipo de proporción y en particular es una proporción directa. Muchas gracias.